En esta capacitación vamos a abarcar una serie de temas generales acerca del uso de la plataforma. Hoy conoceremos un poco acerca de las diferentes configuraciones con las que cuenta IBIL en cuanto a la generación de documentos, la emisión de facturas, notas crédito y otra serie de documentos que permite generar la plataforma, y vamos a conocer un poco acerca de las siguientes temáticas. En la agenda que tenemos el día de hoy, vamos a conocer cómo funciona y cuáles son los pasos para la configuración de las notas fiscales en IBIL. Las notas fiscales son las notas que configuramos y agregamos a nivel de factura como información relevante acerca del pago, acerca del tipo de contribuyente que es la compañía, si está sujeta a alguna resolución especial, ya sea porque el sector económico en el que se encuentran ustedes como clientes requieren agregar una nota, o si son grandes contribuyentes, si el tipo de impuesto que ustedes no deben aplicar deben mencionarlo en la factura. En fin, estas notas son importantes para dar la suficiente información a nuestro cliente con el fin de que él pueda tener la mayor cantidad de información posible o de datos necesarios que él requiera al momento de hacer el pago de esta factura o al momento de hacer el registro de este documento para programar el pago. Es importante conocer este punto y conocer también cómo IBIL es que permite configurar esta serie de notas. En realidad, vamos a conocer brevemente cuáles son los pasos. Posteriormente revisaremos un poco acerca de la creación de notas de resoluciones, perdón, y las autorizaciones de facturación que la DIAN me habilita para generar mis documentos con un consecutivo de factura único que es asignado dentro de unos rangos que la DIAN habilita para todas las empresas. Vamos a conocer dentro de este punto cuáles son las diferencias y las novedades que tienen este tipo de documentos para la aplicación de factura electrónica. Recuerden que la resolución debe tener información adicional a los diferentes tipos de facturación que hay. Es completamente distinta, ya que existe una integración directa con la plataforma Muisca de la DIAN. Esto nos implica registrar los documentos tributarios que generamos, las facturas, las notas crédito, con una periodicidad máxima de 48 horas después de emitida. Esto nos va a llevar a reportar cada uno de estos documentos, y asimismo tenemos que tener unas condiciones específicas en nuestras numeraciones de facturación para registrar estos documentos de la forma correcta. Vamos a conocer un poco también sobre cuáles son los pasos y cuáles son las notificaciones que el sistema me permite configurar para personalizar mi diseño de template, mi notificación de documentos. IBIL genera gran cantidad de documentos: facturas, notas crédito, órdenes de compra, entradas de almacén. También desde la plataforma nosotros podemos surtir diferentes tipos de procesos: creaciones de usuarios, notificaciones por mensaje de texto, la exhibición de términos y condiciones en el portal de facturación. Hay una serie de notificaciones completas que nosotros les ofrecemos a ustedes para que puedan darle el mayor uso, y la idea en esta sesión es conocer y configurar las diferentes notificaciones con las que cuenta la plataforma de IBIL
para la notificación de estos documentos. También vamos a conocer cómo podemos buscar facturas en el sistema, cómo podemos realizar filtros de búsqueda. También veremos cómo podemos hacer búsquedas avanzadas, utilizar unos filtros especiales para para buscar ciertos documentos o extraer información muy precisa que requiere de una serie de variables importantes para determinar una búsqueda lo suficientemente específica para obtener los datos que requiera. También vamos a conocer cómo se puede enviar una factura, cómo se notifica, cuáles son los pasos, cuáles son las diferentes opciones que tiene IBIL para notificar esa factura. Posterior a este punto, vamos a conocer cuáles son los estados que tiene la factura, cuáles son los estados de notificación y cuáles son los estados de trámite que estos documentos tendrán una vez la factura sea reportada a la DIAN. Recuerden que la factura sufre una serie de procesos que necesitan ustedes evidenciar en la plataforma conociendo el estatus actual de estos documentos, ya sea en su estado general de documento, si el documento ya fue creado, si fue enviado al cliente o si cuenta con algún otro de los estados que vamos a revisar en momentos. También podremos ver cuáles son los diferentes estados de notificación. Estos estados están relacionados al envío de la factura como tal hacia el cliente para conocer qué pasó con ese envío, qué pasó con el trámite que nosotros realizamos para ese documento. Vamos a conocer los diferentes tipos, también para que ustedes puedan tomar acción inmediata en caso de que haya un problema en el envío de alguno de estos documentos. Si un cliente presenta un estatus negativo en el estado de notificación, conozcamos cuáles son las diferentes opciones y alternativas que tengo para enviarle al cliente esa información. Y finalmente, conoceremos el estado del comprobante, el estado de gestión frente al reporte en la DIAN. ¿Cuáles son los dos estados que presentan estos documentos una vez la factura es enviada a la DIAN? Empecemos. Vamos a iniciar con este primer tema, que son las configuraciones de las notas fiscales. Para esto vamos a dirigirnos a nuestra plataforma IBIL. Vamos a ubicarnos en la opción Más administración para los fiscales. Y en esta opción haremos clic en el botón Editar. En la siguiente sección, donde se ubican los títulos de los campos Información Fiscal, Nota 1, Nota 2, Nota 3 y Nota 4, encontraremos los campos para agregar información fiscal a nuestros documentos. En este primer campo, Información Fiscal, podemos agregar alguna nota sobre el tipo de régimen al que está sujeto la empresa. También podemos agregar alguna información de negocio que sea importante y que nuestros clientes requieran para agregar en la factura, en la representación gráfica, teniendo en cuenta que estas notas son notas parametrizables y en cada documento que sea generado aparecerán estas notas. Recuerden que si ustedes utilizan algún diseño genérico de factura, aplicarán ciertas notas de notas fiscales e información fiscal en el diseño gráfico de factura. Puede que en
un diseño gráfico, apliquen, por ejemplo, la nota 1, que sea visible la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 2 y la nota 3, pero que no sea posible visualizar lo que ustedes ingresen en el campo nota 4, porque cada diseño de factura cuenta con una serie de espacios y ubicaciones específicas para agregar esta información. En nuestras presentaciones se encuentran los diseños gráficos que están habilitados para cada uno de los diseños gráficos de factura estándar que hay en la plataforma. Si ustedes cuentan con un diseño gráfico personalizado, no hay ningún inconveniente. Lo más probable es que utilicen todas las notas fiscales que están disponibles desde esta pantalla. Ustedes pueden configurar en el momento que requieran y actualizar la información para que su factura aparezca con los datos correctos y actualizados. Por ejemplo, yo voy a agregar una nota en información fiscal que indique que estamos exentos de IVA. Exentos de IVA, ley, vemos aquí una ley falsa, del 1 de enero del 2018. Puedo agregar esta información y puedo editar todas las notas que requiera. Por ejemplo, además de información tributaria, puedo agregar información importante como la información de pago, las cuentas bancarias, el número de consignación o el banco donde el cliente puede hacer el pago de su factura para que una vez haga la generación reciba el documento, pueda pagar de forma rápida y oportuna. Por ejemplo, si yo tuviera alguna alternativa de pago en línea, yo podría agregar el link de esa plataforma o de ese botón de pagos en alguna de estas notas. No hay ningún problema. También puedo agregar información sobre la recepción o el envío del documento. Por ejemplo, es común que en el caso de factura por computador algunas compañías agreguen una nota sobre la aceptación del documento, donde indican que si en un periodo de 3 días la factura no ha sido aceptada o no han dado respuesta o rechazo del documento, se dará el documento como aceptado, porque no han dado ninguna respuesta. En estos momentos no recuerdo el número de ley, pero ustedes pueden agregar esta serie de notas en el sistema. Recuerden que tienen 5 campos disponibles donde ustedes pueden agregar la información que ustedes necesiten. No hay ningún problema. Si quieren agregar más contenido en uno de los campos lo pueden hacer sin problema, pero recuerden que esto puede afectar la distribución de esta información en la representación gráfica de la factura. Recuerden que si ustedes agregan en algún campo, por ejemplo en nota 2, yo agrego todas estas notas, el campo tendrá un tamaño mucho mayor al que presenta actualmente. ¿Por qué? Porque contiene más caracteres y cuando contiene más caracteres, este puede afectar la distribución del documento en la visualización y en el PDF. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de configurar todas sus notas, que haya una distribución, que por lo general todas las notas cuenten con las mismas líneas o los mismos espacios para configurar sin problema en su factura. ¿Listo? Bueno, guardemos esta actualización, haremos clic en el botón actualizar para grabar los datos. Excelente. Vemos ahora que las notas la nota fiscal que he configurado, el campo de información fiscal cuenta con la nota que inserté y la puedo visualizar sin ningún problema.
Pueden exportar esta información en caso de que ustedes lo requieran. Pueden exportar toda la tabla de parámetros fiscales en Excel, por ejemplo. Yo puedo exportar todos los datos si yo quiero tener control o quiero conocer las configuraciones que he tenido hasta cierta fecha. Puedo ver la información aquí sin problema. Regresando a nuestra agenda, una vez vistas las configuraciones fiscales, conoceremos cuáles son los pasos para las configuraciones de las resoluciones o autorizaciones de facturación que la DIAN nos ha habilitado para generar estos documentos y estos soportes legales. Lleguemos nuevamente a la plataforma. Para ir a la configuración de las resoluciones, haremos clic en la opción Configuración, Resoluciones. En esta sección encontraremos el listado de las numeraciones de facturación que la DIAN nos ha habilitado para la generación de facturas. Recuerden que ustedes en sus negocios necesitan solicitar a la DIAN esta habilitación para que ustedes puedan utilizar ciertos rangos y consecutivos de factura identificados y asociados en la plataforma Muisca de la DIAN. La resolución y los pasos para generar en la resolución o la autorización de facturación se encuentran disponibles en la plataforma Muisca de la DIAN. Ustedes pueden encontrar en esta página toda la información, los instructivos de la DIAN para generar este documento. En IBIL ustedes únicamente harán el registro de esta información. A partir del formulario que la DIAN genera una vez ustedes culminan todos los procesos o todos los pasos para generar la numeración, ustedes insertan los siguientes datos. La primera información que ustedes agregan es el número de resolución. El número de resolución aparece en el formulario que ustedes visualizan. En momentos veremos cuál es la ubicación exacta donde ustedes pueden ver este dato, esta información. Agregan el año de aprobación, el año en el que ustedes solicitaron esta numeración de facturación, la fecha que corresponde a la fecha que aparece en el formulario, tal cual la fecha con la que el formulario y la solicitud fue generada de forma exitosa en la plataforma Muisca de la DIAN. Puede ser el día de hoy o podemos tomar aquí una fecha distinta. Si yo quisiera registrar una resolución vieja, lo podría hacer también sin problema. Pongamos que es una fecha anterior. Puedo agregar aquí el día, que fue el 27 de enero. Puedo agregar la fecha de vigencia. En el contenido de la resolución, esta información está contemplada. Por lo general es un periodo de 2 años, pero puede variar dependiendo del tipo que ustedes utilicen. Yo puedo colocar aquí, sí, vamos a agregar 2 años. El consecutivo inicial en el que empezará esta numeración, ustedes lo pueden agregar. Por ejemplo, si ustedes no han iniciado con este proceso, si ustedes es la primera vez que empiezan con este proceso de facturación, ustedes irán en el consecutivo número 1. Si es la primera factura que generan en el sistema. Pero si ustedes, por ejemplo, ya van en
una resolución en un consecutivo superior, por ejemplo, si en el consecutivo 1000, bueno, perdón, si la DIAN en el formulario les habilita desde la factura 1000 hasta la 10.000, ustedes pueden agregar este valor inicial en el campo inicial para que no haya ningún inconveniente al momento de asignar los consecutivos en la plataforma y al momento de visualizar la información de la resolución que habilita esa factura frente a la DIAN. Vamos a asignar aquí un consecutivo que sea el 1. Por ejemplo, ustedes podrían agregar, tiene que agregar el consecutivo final, el último número que según la numeración de facturación les fue habilitada, por ejemplo, la 1100, puede ser mi última factura. También recuerden que en este campo consecutivo actual, ustedes deben ingresar el último consecutivo de factura generada en el sistema. Por ejemplo, si nosotros vamos en la factura 1000 y no he generado este documento, solo he generado que quede en la factura 999, yo debo configurar en el sistema este consecutivo para que al momento de empezar a facturar, él inicie con el consecutivo 1000. Entonces, recuerden que en el campo consecutivo actual, ustedes agregan el último número de facturas generado en los sistemas de facturación. Si ustedes empiezan, por ejemplo, yo voy a empezar en el primer número de factura, entonces el consecutivo actual deberá ser 0, porque hasta el momento no he generado mi primera factura. No es posible que este campo esté vacío. Deben ustedes agregar al momento de crear la factura la resolución, perdón, esta información. En el siguiente campo, prefijo, este es un campo opcional. Algunas compañías, al momento de solicitar la numeración de facturación, de forma opcional solicitan el uso de un prefijo especial. Puede ser que lo utilicen con fines para identificar los tipos de factura o las líneas de negocio que están facturando para la compañía. Por ejemplo, si yo quiero manejar dos tipos o dos prefijos de facturación, uno para identificar mis ventas en línea y otro prefijo para identificar mis ventas manuales, lo podría hacer. Puedo asociar un prefijo, puede ser de manual o puede ser online de ventas en línea. Los consecutivos, los prefijos que tienen también algunas compañías están relacionados a las diferentes sucursales que utilizan alrededor del país, los diferentes centros de venta o puntos de venta donde los clientes pueden acercarse y comprar algún producto o algún servicio en especial. Por ejemplo, si yo alrededor del país tengo diferentes puntos de venta en Bogotá, Medellín, Cali, puedo agregar un prefijo especial para categorizarlos a cada uno. Por ejemplo, para Bogotá puedo usar este prefijo, para Medellín quiero usar este prefijo, para Cali quiero usar este prefijo, para Cartagena quiero usar este prefijo. Puedo utilizar el prefijo que yo desee utilizar, dependiendo también del procedimiento que normalmente ustedes manejen ya con sus clientes y que su contador conoce mucho más acerca de este tema. Tiene mucha más claridad de lo que les puedo comentar.
yo en esta capacitación. Bien, agreguemos un consecutivo, un prefijo. Puede ser el prefijo y. Si yo cuento con diferentes centros de venta, sucursales, podemos llamarlas, ustedes pueden seleccionar la sucursal que desean utilizar para la generación de esta resolución, para habilitar estos consecutivos. La sucursal indica a qué punto, a qué centro de costo, a qué localización, a qué tienda ustedes quieren aplicar y quieren habilitar esta autorización de facturación. Cada uno de estas sucursales deberá tener sus propios rangos de facturación. Entonces, es importante que conozcan cómo lo pueden asociar a la plataforma sin problema. Recuerden, por ejemplo, si yo no cuento con ninguna sucursal especial, todos los envíos o las resoluciones que creen el sistema pueden aparecer con la sucursal sede principal, que vendría siendo la única sede con la que cuenta mi cuenta en IBIL. Al final asociamos el tipo de documento. El tipo de documento que vamos a utilizar sería factura para agregar esta información sin problema. Vamos a conocer qué tiene que ver este campo clave de contenido técnico en el sistema de facturación. Este campo contiene información importante acerca del nuevo tipo de facturación que la DIAN ha ido hablando y ha ido obligando a varias compañías. Podemos verlo ya con los grandes contribuyentes, que hay una obligatoriedad hasta el 1 de junio para empezar con este modelo de factura electrónica. La clave de contenido técnico es un dato que está incluido en cada en cada una de las numeraciones de autorización que la DIAN ha habilitado para facturar electrónicamente. Cuando ustedes crean este documento en la plataforma Muisca de la DIAN y ya están habilitados para facturar electrónicamente, cada una de las resoluciones cuenta con una clave de contenido técnico. Esta clave es una información completamente cifrada, es un algoritmo que genera el sistema y la plataforma de la DIAN, que cuenta con información que identifica a esa resolución en todo el mundo digital y en la plataforma del Muisca para esta empresa. Esta clave de contenido técnico nosotros la solicitamos de forma automática a través de un servicio que tenemos integrado con la DIAN. Cuando nosotros consumimos este servicio, nosotros podemos extraer a partir del número de la resolución y los datos adicionales, por ejemplo, las fechas, el rango inicial, el rango final, el consecutivo, en fin, toda la información que cuenta esta vista que estamos viendo es utilizada para la visualización correcta de esta nota, de esta clave de contenido técnico. Recuerden que si ustedes desean solicitarlo, pueden contactar a nuestro equipo de soporte, que con mucho gusto les brindaremos todo nuestro apoyo para que ustedes puedan realizar este proceso sin problema. Vamos a conocer algunas notas o algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta para la generación de estos documentos. Como les comentaba inicialmente, esta información, el número de la resolución
que nosotros identificamos de esta forma en el sistema, está ubicado en la parte superior del formulario. Corresponde a este punto 4. Este es el dato que identifica al número de resolución en la plataforma Muisca de la DIAN. Recuerden que la fecha de expedición, como nuevamente mencionando este punto, que ustedes, esta fecha, la fecha de vigencia y la fecha de vencimiento están explícitas en este documento y ustedes pueden visualizar sin problema cómo a partir del contenido y del texto que indica la DIAN, en una de las hojas de la resolución indica cuánto será el periodo máximo. Por ejemplo, en algunos casos, la DIAN en este documento menciona que tendrá una vigencia de 18 meses, que serán de año y medio. O ya en el caso de factura electrónica, dirá esta resolución, esta numeración de facturación tendrá una vigencia de 24 meses desde la fecha de su expedición, que correspondería a la fecha inicial de esta resolución de facturación. Recuerden que en el consecutivo actual deben ingresar el último número de la factura generada, como lo vimos anteriormente. Si quedaron en la factura 20.000 y van a empezar en el consecutivo 20.001, que en este campo ustedes ingresen el valor 20.000 para que el sistema automáticamente empiece a tomar los consecutivos de facturación según vaya generando sus documentos diariamente, semanal o mensualmente. Si por primera vez ustedes van a crear su resolución y van a registrar la primera numeración que la DIAN les ha habilitado, ustedes deben ingresar 0 en este campo. Recuerden que el valor del prefijo es un dato opcional. Si ustedes desean no utilizarlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Puede quedar este campo vacío en la configuración de la resolución en IBI. La sucursal, en el campo sucursal ustedes deben seleccionar la sede o el punto de venta que ustedes quieren asociar a esa numeración que la DIAN les ha otorgado. Si ustedes no cuentan con sucursales o con más centros o puntos de venta, pueden asociar y seleccionar siempre para todos los tipos las sedes principales. Recuerden que para la clave de contenido técnico ustedes pueden contactarnos. Y nosotros a través del servicio que ya tenemos integrado con la DIAN, a partir de un web service, nosotros podemos consultar esta información a nivel de detalle y configurar en el sistema. Para que lo tengamos en cuenta, estos son todos los puntos generales que debemos tener en cuenta al momento de crear nuestras diferentes resoluciones y numeraciones de facturación. Recuerden que cada vez que ustedes crean una nueva resolución, deben hacer un nuevo registro. Ustedes no pueden eliminar las resoluciones anteriores. No deberían eliminar ninguna resolución anterior, porque toda esta información es información que ustedes van a requerir en algún futuro en caso de que haya una auditoría de la DIAN, o también si ustedes quieren visualizar un documento relacionado a alguno de estos precios, ustedes puedan consultar en esta tabla cuáles son las numeraciones que la DIAN les ha autorizado a ustedes para facturar. Lo ideal es que cada vez que ustedes creen una nueva resolución, agreguen tal cual la información que requieren y la resolución que ustedes tienen aquí asociadas en el sistema, la actualicen ustedes en el estado, en el tipo de documento reemplazada. ¿Para qué? Para indicar que esta resolución ya se encuentra inactiva.
puede que esta resolución haya caducado por consecutivos, porque ustedes consumieron los 1000 consecutivos que la DIAN les habilitó y ustedes solicitaron un nuevo documento. O también, si superó la fecha de expedición, si cumplió los 2 años, ustedes todavía no consumieron todos los consecutivos y hay información disponible, hay un pequeño rango disponible. Ustedes tienen que solicitar una nueva numeración en caso de que la fecha de vigencia haya superado el periodo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta al momento de crear esta información. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el consecutivo de la resolución que acabo de crear, no es posible. Yo no puedo cambiar esta información porque automáticamente el sistema tomará el número que yo tengo configurado. Si yo quisiera indicar ahora que voy en el 1000, por ejemplo, como ustedes lo pueden ver. El sistema no permite que yo realice esa serie de actualizaciones. Este mismo control aplica para el campo inicial y final. La única forma, en caso de que yo haya tenido inconvenientes creando esta resolución, es eliminar la resolución y volverla a registrar con la información correcta. Yo podría editar sin problema la fecha de expedición, por ejemplo. Yo me equivoqué en la fecha, en la creación inicial, y fue en el 2 de enero, porque el 1 de enero es festivo, y la gente está en sus casas disfrutando con su familia. Yo puedo agregar esa información y actualizo automáticamente toda la información de la resolución. Recuerden que si ustedes por el momento tienen alguna duda o alguna inquietud de los puntos que hemos visto hasta el momento, me pueden comentar sin ningún problema para resolverlas por el chat. El chat está disponible para que ustedes agreguen las preguntas que requieran y yo pueda darles respuesta a todos sus interrogantes, ¿vale? Vamos a ver entonces, a ver si hay alguna pregunta en el chat por ahora. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta adicional. Bueno, continuemos con nuestra capacitación. El siguiente tema que vamos a revisar es un tema interesante, me parece un tema chévere, y es la configuración de las notificaciones en IBIL. IBIL cuenta con gran cantidad de notificaciones que me permiten notificar diferentes tipos de factura, diferentes transacciones y diferentes procesos. Por ejemplo, la creación de nuevos usuarios en la plataforma, la notificación de documentos por mensaje de texto, el reenvío de facturas, el envío de notas crédito, de notas débito. IBIL cuenta con notificaciones especiales para que cada uno de estos documentos utilice un template de notificación especial. No puede que la información que yo decida agregar a mi notificación de factura sea muy distinta a la notificación de nota crédito, que yo quiera agregar algún comentario adicional en alguno de esos dos tipos para que el cliente tenga la información necesaria, conozca los canales de atención, conozca cómo es el procedimiento para contactarnos o para presentar alguna queja, alguna petición o algún recurso frente al servicio o al producto que ustedes estén ofreciendo. Esta información se puede agregar en estas notificaciones y ustedes pueden personalizarlas
en la forma que ustedes lo requieran. Nosotros contamos con unas funcionalidades interesantes que les va a permitir aprovechar al máximo esta configuración de notificaciones, brindándoles a sus clientes notificaciones, información también publicitaria que quieran agregar en cada una de estas notificaciones. Vamos a la plataforma nuevamente para conocer cuáles son los pasos para ir a acción. Vamos a ubicarnos en la opción configuración y haremos clic en el botón configuración notificaciones. En la parte superior yo seleccionaré el tipo de notificación que yo quiera utilizar. Si pueden ver, utilizamos gran cantidad de notificaciones para diferentes procesos, inclusive todos los procesos relacionados con el módulo financiero, la notificación de negociación de factoring o para recepción, la aceptación o rechazo de la factura radicada que cada uno de los clientes está intentando configurar. También ustedes pueden, por ejemplo, personalizar el asunto de notificación que la plataforma utiliza automáticamente para notificar cada una de las facturas que ustedes generen en nuestro sistema de facturación. Por ejemplo, viendo esta notificación, es una notificación que no incluye algún diseño en especial porque corresponde al asunto, al subject del email que va a utilizar el sistema para notificar este documento. Ustedes pueden ver alguna información distinta como esta serie de variables, obligados, prefijo del documento, número de documento. Estas variables ustedes las pueden agregar a sus diferentes notificaciones y estas variables las toma ya sea de la factura que ustedes están generando en el sistema o también la información dinámica que ustedes han configurado en empresa. Esta información ustedes pueden consultarla en esta pantalla. Por ejemplo, yo puedo conocer qué otra variable hay disponible en el sistema. Yo puedo agregar el día, el mes, el año en el que estoy notificando este documento. También puedo agregar el correo electrónico que utilicé para el envío de la factura. Me refiero al correo electrónico del cliente al que estoy notificando la factura. También si ustedes quieren agregar aquí alguna otra información, como la referencia, la orden de compra asociada a esa transacción o a esa factura, lo pueden hacer sin ningún problema. Y aquí ustedes pueden configurar toda esta información. Podemos ir a una notificación, que es la notificación, vamos a verlo acá, que es la notificación de factura electrónica. Esta notificación cuenta con un diseño estándar en nivel que nosotros hemos configurado para la empresa, donde hemos agregado imágenes variables a la notificación y textos que permitan a los clientes contactarnos en caso de presentar alguna queja o que quieran comentarnos algo respecto al servicio. Es bueno que ustedes sepan que en esta opción ustedes pueden agregar todo el contenido y toda la información que ustedes crean pertinente a los diferentes tipos de notificación. Si yo quisiera agregar a la notificación links
para que los clientes vayan y visiten nuestra página para generar SEO, desde las notificaciones lo puedo hacer sin problemas. Puedo agregar los links, puedo agregar, si ya tengo conocimientos superiores y sé un poco de HTML, puedo directamente desde el código de la notificación, desde el estilo, el diseño de esta notificación, hacer los cambios, empezar a jugar con los tipos de fuente, con los tamaños, con las ubicaciones de los textos y con el contenido adicional, para que ustedes puedan personalizar al máximo en caso de que ustedes cuenten con un área de diseño o alguien que conozca este tema de HTML, ustedes puedan personalizar a la perfección toda su notificación de factura. Recuerden que hay diferentes tipos de herramientas que ustedes pueden utilizar para generar el diseño más personalizado en este lenguaje, en el diseño de HTML. Volvamos a la pestaña de diseño para ver nuevamente la representación gráfica de todo este código que estamos revisando ahorita. Bien, nuevamente revisando, recuerden que ustedes pueden insertar imágenes a través de el enlace o de la ubicación URL del logo en la web. Ustedes pueden aquí, me equivoqué, esta no es. Esta es la opción. Ustedes pueden insertar las imágenes, desde la web. Ustedes pueden agregar aquí la ruta URL de la web que quieren utilizar para notificar este documento. Pueden agregar la ruta. Por ejemplo, yo puedo editar este link, esta imagen, la ubicación. Esta es la ruta de esta información. Yo puedo agregar aquí, por ejemplo, más opciones para cambiar el tamaño o la distribución del logo o de la imagen en mi notificación. Si yo quiero reducir el tamaño, puedo hacerlo sin problema. Aquí puede aparecer proporcional a la anchura y la altura de los píxeles de la imagen para que no tenga un formato raro ni se vea pixelada la información. Puedo ajustar la posición de la imagen y guardar todos los cambios. Entonces, como se pueden dar cuenta, el tamaño cambió. Se ve un poco más chico, ¿verdad? Puedo ampliarlo un poquito más, por ejemplo, en unos 550. Para que pueda aparecer el logo, una información muy bien. Aquí ya aparece un poquito más grande, ¿verdad? Restauremos al tamaño inicial. 500. Listo. Tenemos nuestras imágenes, diferentes variables. Por ejemplo, yo agregué a esta notificación el siguiente contenido. Su factura ha sido enviada al correo electrónico y aquí tomará el correo electrónico que utilicé. Perdón, este es el correo electrónico destinatario de la factura, que vendría siendo el correo del cliente, es el que aparecería acá, para que el cliente sepa que la factura fue enviada a esta dirección. También puedo agregar en el cuerpo de la notificación el número de factura que estoy generando. Por ejemplo, yo agregué aquí el prefijo y separado de un guión el número de la factura.
También puedo agregar información como la fecha de expedición del documento, que es información que como tal ya viene a nivel de detalle de esa factura e irá cambiando mes tras mes. Vamos a conocer algunas recomendaciones para configurar una buena notificación de documento en la plataforma IBIS. Vamos a ver cuáles son algunas de estas recomendaciones. Como anteriormente lo mencionábamos, las imágenes que ustedes quieran insertar deben ingresarlas únicamente por la ruta URL donde se encuentra ese archivo ubicado en la web. Ustedes pueden cargar esta información ya sea en sus ubicaciones virtuales, en sus páginas web, o pueden enviarnos las imágenes y nosotros haremos el cargue de esta información en la web. Nosotros contamos con el almacenamiento y toda nuestra infraestructura en Windows Azure, así que sus logos no tendrán el riesgo de perderse o de caerse o de tener problemas de seguridad, porque toda esa información se encuentra de manera segura en los servidores de Azure. No pueden ingresar imágenes desde su computadora, no es posible hacerlo. Por eso lo ideal es que lo hagan a partir de la URL donde se encuentra ubicado el logo de la empresa. Recuerden que pueden utilizar las diferentes variables en las notificaciones de documentos. Variables comunes como el prefijo, el número de la factura, la fecha de expedición, entre otros. Ustedes pueden agregarlo sin ningún problema a toda esta serie de notificaciones. Si conocen y tienen experiencia en HTML, pueden agregar y jugar con el body, con el cuerpo completo de la notificación para crear un diseño completamente personalizado con los estilos, con las fuentes, con los tamaños, con los bordes de márgenes que ustedes quieren utilizar, en fin, los diferentes backgrounds. Todo lo pueden agregar desde el editor de HTML teniendo conocimiento amplio en este lenguaje. También ustedes pueden agregar en sus asuntos información importante como el número de la factura, la fecha de expedición, ustedes pueden agregarla, el nombre de la empresa, pero recuerden siempre y cuando esta información sea alfanumérica. No, lo ideal es no agregar caracteres especiales que puedan ocasionar problemas al momento de notificar la factura, ya sea por el asunto del documento, porque recuerden que el asunto, este es un campo que utiliza el sistema para identificar al cliente la generación de un documento y el tema del que le estamos hablando a nuestro cliente, que aplicaría para notificar un nuevo documento. También recuerden que hay diferentes tipos de notificaciones por tipo de operación. Como les comentaba, si ustedes crean un usuario en el sistema, hay una notificación especial para la creación y notificación de ese usuario. Si ustedes van a crear algún documento especial como un acuse de recibo, ustedes pueden utilizar y configurar la notificación asociada a ese tipo de operación especial. Como lo vimos, puede ser el tema de factoring, la confirmación o el rechazo de una factura radicada. Si yo cuento con Evil Receptor que pueda utilizar estas notificaciones con esta finalidad, para que ustedes y sus clientes
puedan agregar y tener toda la información de forma automática sin necesidad de que ustedes estén enviando o creando mails aparte, diseños independientes o que la información viaje todo con el mismo template, con la misma estructura, que todo lo que ustedes operen en el sistema y envíen salga con un diseño estándar, no sería funcional y no sería posible que ustedes puedan agregar información pertinente para el tipo de operación y documento que están notificando en el sistema. Bueno, vamos a conocer el siguiente punto que corresponderá a la búsqueda de facturas y consulta de documentos en eBill. Recuerden que ustedes en estas pantallas, las que veremos en momentos, pueden realizar filtros de búsqueda especiales, pueden cambiar la visualización y la grilla de facturas que ustedes están utilizando para visualizar sus documentos, que ustedes también pueden ocultar y agregar columnas en la vista y en la grilla de facturas, que ustedes pueden ver el PDF directamente del documento sin ningún problema. Ustedes pueden agregar toda esa información y ustedes pueden realizar búsquedas avanzadas ya a un nivel mucho más amplio sobre el conocimiento de la herramienta para buscar rangos de facturas, para traer información detallada de clientes, de ciertos clientes o ciertos números de factura. Por ejemplo, si ustedes quisieran traer 5 consecutivos específicos de factura, la factura 1, la 1000, la 500 y la 1100. Ustedes puedan consultar y utilizar los filtros avanzados con los que cuenta el sistema para consultar y exportar esta información. Entonces, vamos a la herramienta, vamos a eBill nuevamente. Para configurar y para conocer las vistas de los filtros. Las preguntas que encontremos en el chat pueden irlas anotando sin ningún problema y al finalizar la sesión vamos a dar respuesta a todas las preguntas, ¿vale? Para que por favor se animen y pregunten cuanto antes todo lo que ustedes más requieran y conocer el proceso de configuración de notificaciones, resoluciones, configuración de notas fiscales, la búsqueda de facturas y los diferentes estados de documento. Vámonos con la búsqueda de facturas. Fui a la opción menú principal, buscar factura, y ahora veo el listado de facturas que genera la plataforma. Cuento en estos momentos con 17 elementos en mi facturación. Recuerden que a veces la facturación que he generado en el periodo de marzo, si yo quisiera conocer todos los ejecutivos de factura y extraer toda la información de documentos que he generado en el sistema, yo puedo habilitar esta opción quitar filtros, que inhabilita el filtro de mes y año que tengo en estos momentos en la grilla, en la vista de las facturas. Entonces, clic. Y ahora vamos a ver que hay 2073 elementos en esta visualización, porque he habilitado todas mis facturas. Empecemos. En la pestaña vista, ustedes pueden agregar y ocultar columnas en la visualización de facturas. Por ejemplo, puede que yo no quiera ver esta columna porcentaje retefuente. Yo puedo seleccionar la columna
y puedo traerla al selector de campos. Selecciono la columna, la traigo al selector y la suelto. Va a aparecer esta columna en mi visualización. Si yo quisiera ocultar más columnas, lo puedo hacer sin problema. Todo esto lo hacemos con el fin que cada usuario pueda tener la vista que quiere tener con la información que él necesita tener. Si yo estoy usando la plataforma únicamente con fines de revisoría o con fines de envío de factura o de consulta de información de clientes, me gustaría ver en mi grilla cierta información, en el orden que yo quiera, de la forma que quiera. Puede que yo quiera consultar ahora y pueda agregar a mi vista el número de identificación del cliente. Entonces, puedo agregar este dato, ID cliente, a la tabla. Aquí aparecerá el ID que identifica a ese cliente en el sistema. Puedo agregar estas columnas, puedo ubicar las columnas en el orden que yo quiero. Quiero agregar esta columna estado en la primera posición de la tabla, lo puedo hacer sin problema. Y puedo visualizar toda esta información. Cuento con estas columnas básicas, pero recuerden que cada usuario, después de que él salga o que él cierre sesión, después de cada cierre de sesión, los usuarios pueden dar esa grilla. La grilla queda guardada automáticamente sin necesidad de estar agregando o quitando más información, que si yo nuevamente ingreso a esta pantalla, pueda preservar y conservar esta ya que estamos realizando por ahora. ¿Cómo puedo realizar una búsqueda? En la parte superior, justo debajo del nombre de cada una de las columnas, ustedes pueden insertar el dato que quieren utilizar para la búsqueda de documentos. Por ejemplo, yo quiero buscar todas las notas de crédito, entonces puedo inclusive aquí en tipo de documento ingresar este dato, nota. Aparecerán todas las notas, el listado de notas crédito, dependiendo de los filtros adicionales que quiera agregar. Por ejemplo, yo creo que quiero traer todas las notas crédito en estado hablada. Entonces puedo insertar otro dato, otra variable, para consultar esta información. Por ejemplo, aquí puedo ver estos datos. Si yo quisiera traer una fecha en especial, por ejemplo, yo podría seleccionarla, esta fecha. Ahora quiero que todas las notas crédito que genere el 14 de mayo del 2014. Aparece ya únicamente un documento. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer búsquedas mucho más avanzadas? Como les comentaba anteriormente. ¿Cómo podemos hacer búsquedas, por ejemplo, de ciertos consecutivos de factura? O yo quiero agregar alguna condición especial y es que me aparezcan todos los documentos a excepción de las notas crédito. O quiero que me aparezcan todos los documentos a excepción de las facturas que presenten el estado anulada. Entonces yo puedo extraer toda esa información y puedo hacer estas búsquedas avanzadas. Vamos a ver, antes de pasar a estos temas, dónde ustedes deben vaciar estos filtros. Yo aquí agregué 3 filtros de búsqueda: el estado, el tipo de documento y la fecha de expedición. Yo haré clic en la parte lateral derecha, en la parte inferior,
haré clic en la opción para borrar el filtro de búsqueda. ¿Dónde puedo realizar esa búsqueda específica? Haré clic en esta opción, crear filtro, para crear un filtro avanzado. Haré clic en la parte superior de la pantalla, justo en el símbolo más, en el plus que aparece justo al lado derecho de la letra Y. Hago clic. Puedo seleccionar el tipo de columna, por ejemplo, que yo quiero utilizar. Pues en este caso voy a utilizar número de documento, que será el número de cada una de las facturas y notas créditos que he utilizado para generar el nivel. Y voy a agregar aquí una condición especial. Estas condiciones me van a permitir realizar búsquedas mucho más avanzadas de cierta información. Puedo solicitar que traiga los consecutivos que están. Vamos a utilizar esta opción que me parece muy interesante y está entre que utilizaré para traer los rangos, ciertos rangos de facturación. Entonces, quiero que traiga de factura 1 hasta la factura 1000. Haré clic en aceptar para que la aplicación empiece a realizar este filtro. Tal cual como lo insertamos ahorita, lo acabamos de revisar. Vamos a confirmar. Haré clic en la columna de número de documento para que haya un orden ascendente y pueda conocer, miren, aquí tengo, por ejemplo, otros tipos. ¿Qué pasa si yo quisiera consultar únicamente las facturas? Entonces, puedo agregar en tipo de documento este dato, acá. Como pueden ver, estoy aplicando varios filtros de búsqueda y también estoy utilizando los filtros avanzados. ¿Qué pasa si yo quiero consultar ciertos números de factura? Tengo una auditoría de la DIAN y la DIAN quiere consultar 5 números de factura. ¿Cuáles son esos 5 números? Entonces, ya los vamos a ver, pero yo quiero cambiar la condición de búsqueda. ¿Qué será? Es alguno de. Entonces, voy a agregar aquí información, por ejemplo. Quiero que sea, quiero traer la factura 10. La factura 10, la factura 100, puede ser. Si yo quiero agregar más números a mi búsqueda, lo puedo hacer aquí en la parte inferior del filtro, haciendo clic aquí en el icono más para insertar nuevos valores. Quiero traer ahora la factura 1100. Por ejemplo, quiero agregar otro documento que será la factura. No importa el orden, él en realidad hace la búsqueda tal cual como ustedes lo requieran. Yo quiero buscar la factura 900 y quiero buscar la factura 510.
Para finalizar, haré clic en la opción aceptar. Como podrán ver, los consecutivos que solicité fueron los que aparecieron tal cual. Puedo agregar alguna condición especial, por ejemplo, quiero que vengan todas las facturas que no tengan prefijo. Entonces, puedo agregar, puedo hacer clic nuevamente aquí en el filtro que aparece en la parte inferior y agregar una nueva condición de búsqueda. Entonces, haré clic en el símbolo más, cambiaré el tipo de columna que quiero utilizar, prefijo, y quiero colocar el blanco, por ejemplo, para indicar que es nulo. Hacer clic en aceptar y únicamente verán aparecer estos dos números, el número 100 y el número 510. Aquí aparece tal cual los únicos consecutivos de esos filtros que utilicé para hacer esa búsqueda especial y esa búsqueda avanzada. Por ejemplo, si yo quisiera deshacer una de esas búsquedas, puedo hacer uno de esos filtros, puedo hacer clic en la columna, en el filtro que aparece en la parte inferior de la tabla y puedo hacer clic en la opción, en el X que aparece, en el botón de X, para quitar esa condición de búsqueda. Vamos nuevamente a restaurar nuestro filtro anterior. Ahora vuelve a aparecer nuevamente nuestras facturas. Y aquí podemos ver toda esa información. Estos filtros que estamos viendo, ustedes los pueden utilizar en la pantalla de buscar acciones masivas, buscar facturas, perdón, y en la opción de acciones masivas pueden consultar y pueden aplicar los filtros que acabamos de ver hace unos momentos. Bueno, excelente. Vamos a conocer, una vez visto los diferentes filtros que yo quiero utilizar, por ejemplo, para el envío de facturas pendientes, yo puedo realizarlo de la siguiente forma. Iré a la opción acciones masivas, vuelvo nuevamente a la vista, acciones masivas, pestaña notificación. Para el envío de estos documentos, yo puedo seleccionar la factura, ya sea de forma individual, los registros de la página actual o todos los registros que aparecen en esta vista, que corresponderían a los 17 elementos. Ustedes pueden hacer la selección como ustedes prefieran y como ustedes gusten. Yo quiero confirmar cuál es el correo electrónico de esta persona. Ah, ok, Jorge Felipe Enríquez. Ok. Y haré clic en la opción enviar. Una vez que haga clic en esta opción, iniciará el envío del documento. Iniciará el proceso de envío del documento hacia este mail del cliente. Entonces podemos ver en un momento que el estado de este documento, hagamos esta búsqueda exacta, a ver, la factura 40,
aparece con un nuevo estado, que es el estado de entregada, como ustedes lo pueden visualizar en estos momentos. Ese es el proceso para enviar la factura al correo electrónico del cliente y si el cliente cuenta con algún contacto ya creado en el sistema, también a ese contacto le llegará la factura electrónica, le llegará el documento que estoy notificando. Ahora podemos hacer lo siguiente. En esta opción también podemos agregar un correo alterno para el reenvío de la factura. Por ejemplo, puede que el cliente me haya indicado Felipe, resulta que ya no es este correo electrónico, es otra dirección. El correo es Felipe Enríquez, @fimtech.com. Entonces, puedo utilizar esta opción de reenviar la lista de correos alternos para hacer un envío especial a algún cliente en particular, como lo podemos hacer ahora. Esta funcionalidad sirve bastante si constantemente recibimos llamadas de nuestros clientes que no han recibido la factura. Podemos confirmar en línea si el cliente ya recibió la factura con este envío tan rápido que estamos realizando en estos momentos. ¿Listo? Ahora, por favor, conozcamos un poco a qué direcciones de correo electrónico ha sido enviado el documento. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver cómo podemos ver cuáles son los estados o dónde podemos consultar el estado del envío de esta factura. Por ejemplo, yo puedo hacer clic en esta columna de eventos, opción notificaciones, para conocer en qué momento fue enviado el documento y a qué correos electrónicos fue enviado el documento. Por ejemplo, este señor tiene una factura, esta factura, la factura 40, fue notificada al correo soporte@fimtech, felipe.enriquez@fimtech, felipe.e.r.95@gmail.com y al correo electrónico empresa@empresa.com. Entonces, aquí ustedes pueden conocer el listado de correos electrónicos a los que yo les he enviado esta factura. Por ejemplo, yo quiero enviarle esta factura al correo, a esta nueva dirección de correo. Vamos a buscarla acá. Vamos a habilitar la opción nuevamente. Vamos a hacer el reenvío. En estos momentos acabo de realizar el reenvío. Vamos a abrir una nueva pestañita e ingresamos el correo electrónico. Vamos a ingresar al correo electrónico que vimos hace unos momentos para ver cómo es la recepción de ese documento de cara al cliente. Entonces, vamos a ir acá. Fíjense que hay algunos correos electrónicos como Gmail, algunos correos electrónicos que categorizan los mails, ya sea como notificaciones, promociones, social. Puede también para algunos de sus clientes haber ese mismo tipo de categorización. Lo ideal es que los clientes utilicen o acepten este correo electrónico como un contacto en su correo electrónico. Entonces, como lo vimos ahorita, aquí aparece el nombre de la empresa,
el tipo de documento y el número de la factura. Aparece el correo electrónico al que fue enviada la factura, el número del documento y la fecha de expedición de esa factura, que se generó el 13 de marzo del 2018. Aquí podemos ver toda esta información sin ningún problema. Como pueden ver, aquí está el PDF adjunto de la factura con mis notas fiscales. Miren, exentos de IVA, ley X, la ley, el comentario que agregamos ya aparece en mi factura y las notas fiscales adicionales junto con la información de la resolución. Toda esta información aparece en la representación gráfica de la factura. Tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a revisarlas por un momento. Pero me gustaría, antes de continuar a revisar estas preguntas, avanzar con el siguiente tema que está relacionado bastante al envío de los documentos. Yo los invito a que sigan escribiendo por el chat las preguntas, por favor, y ya al finalizar la sesión les daremos respuesta a cada uno de los temas. No se preocupen. Volviendo a nuestra presentación, ya conocemos cómo se puede notificar un documento. Recuerden que ustedes pueden enviar una factura cuantas veces lo necesiten. Pueden reenviar N cantidad de veces una factura a diferentes correos electrónicos y aparecerá el registro y la evidencia completa del envío hacia el cliente de ese documento. Factura, nota de crédito, nota de débito. ¿Listo? Excelente. Vamos a ver este tema que es muy importante y son los estados que puede tener una factura. Como sucedió ahorita, una vez nosotros enviamos el documento cambió de estado. Hay un primer estado, que es la columna estado, que indica como tal el estatus que tiene el documento en la plataforma, el estatus general, frente a la visualización de los documentos. ¿Cuáles son los diferentes estados que tiene IBIL para cada uno de estos de los documentos? El primer estado es el estado de creación, el estado creada. Significa que el documento fue generado de forma exitosa, pero que no hemos surtido ningún proceso adicional con ese documento. El estatus de entrega hace referencia a que se efectuó un envío y realicé un intento de envío de esa factura que efectivamente fue exitoso, que el cliente recibió en su correo electrónico un mail con la información. Ya en momentos conoceremos cuáles son esos estados que identifican que un envío fue exitoso o no y dónde ustedes pueden consultar esa información. El estado de modificada significa que la factura fue editada y que no se ha surtido ningún proceso adicional. Recuerden que un documento después de entregado al cliente y después de enviado no se puede editar. La factura únicamente se puede modificar en caso de que no haya sido enviada al cliente por correo electrónico. Pero este aplica únicamente a la generación manual de facturas. Si ustedes generan facturas desde su archivo plano o llámese también desde su sistema contable civil por una interfaz especial, este procedimiento de edición no debe estar habilitado. ¿Por qué? Porque la información que nace en su ERP tal cual debe ser transparente a lo que se encuentre registrado en la facturación de IBIL. También ustedes pueden agregar el estatus de pago para conocer la cartera y conocer cuál es el estatus de estos documentos en la plataforma referente a la cancelación y al cobro que ustedes deben realizar para cada uno de sus clientes a partir del servicio, del producto que ustedes oferten. Ustedes pueden también identificar cuáles facturas están pagadas y cuáles están pendientes
por pagar. Pueden consultar toda esa información, ya sea en la columna estado, pueden hacerlo, o también en la columna histórico, ustedes pueden ver los diferentes estados que han sufrido los diferentes documentos en el sistema. Fue donde no era. Esta columna, histórico, opción estados. Puedo también ver cuántos intentos de envío he realizado para este documento. Efectivamente realicé 3 envíos. 1 al mail inicial del cliente, 2 al mail alterno que revisé que fue el de Felipe Enríquez y 3 al último envío alterno que fue el correo ibil@gmail.com. Fue el envío a esa dirección de correo. Entonces puedo ver los diferentes estados que han tenido estos documentos en esta opción. Hay otro estado importante que es el estado del comprobante frente a la DIAN. Hay una columna con la que cuenta el sistema que es el estado comprobante. Este estado indica si el documento ya fue tramitado a la DIAN o no. Recuerden que este proceso de facturación electrónica que estamos surtiendo bajo la normatividad del decreto 2242 es un procedimiento asincrónico. Quiere decir que nosotros enviamos la información a la DIAN, pero directamente en la plataforma de la DIAN se realizarán las diferentes validaciones que están aplicadas a los tipos a las facturas electrónicas. Que el CUFE sea correcto, que la firma electrónica esté correcta, que cuente con el UL y el estándar internacional para la presentación de esa información, que la XML cuente con la estructura básica. Toda esta información aparecerá relacionada a las diferentes columnas que tenemos para identificar el estado de envío frente a la DIAN. Pero como tal, la revisión y el análisis de esos eventos se realiza en la plataforma del MUISCA. ¿Ok? En el sistema ustedes no conocerán por ahora alguna opción que indique esta factura cuenta con un CUFE incorrecto, no. Si la factura fue emitida exitosamente, quiere decir que pasará a verificación y que cumple con la información básica y necesaria para pasar a esa revisión en un segundo plano desde la plataforma MUISCA de la DIAN. ¿Cuáles son esos estados? Hay 2 estados. El primero es el estado vigente, que hace referencia a que el documento aún no ha sido reportado a la DIAN y es posible enviarlo para que quede registrado en la plataforma del MUISCA. Y el siguiente estado de comprobante es el estado de autorizada. Ese es el estado que indica que el documento fue enviado a la plataforma MUISCA de la DIAN de forma exitosa. Recuerden, este documento en la plataforma MUISCA está sujeto a verificación. Quiere decir que desde el MUISCA el cliente confirma que que la estructura del XML y que toda la información fue exitosa a partir de las validaciones que genera el sistema. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Conoceremos ahora los diferentes estados de envío y ustedes conocerán este concepto. La plataforma cuenta con una ventaja y es el uso de una columna que se llama estado de notificación. Este estado de notificación nos ayuda a realizar seguimiento y a identificar qué ha pasado con las facturas que yo he notificado. Resulta que si yo tengo algún problema porque el correo electrónico del cliente ya no existe o la información del correo es incorrecta, yo necesito conocer con certeza qué pasa con esos envíos, qué pasa con esos envíos. En la columna estado de notificación ustedes conocerán exactamente qué sucedió con ese envío. Vamos a conocer algunos de los estados de notificación positivos que indican el envío automático de la factura hacia el cliente.
¿Cuáles son estos? El primer estado es el estado entregado. El estado entregado significa que el documento fue enviado satisfactoriamente al cliente y que él ya recibió esa notificación en su bandeja de correo electrónico. El estado de notificación abierto menciona que el mail ya fue entregado al cliente y que el usuario ya abrió ese correo electrónico. Quiere decir que el cliente ya hizo clic sobre la notificación y vio la factura. El siguiente estado es el estado procesado, y el estado procesado significa que el correo está en cola para ser enviado y está en espera para ser enviado. En la mayoría de casos lo que sucede es, como está en cola para enviar, automáticamente y de forma rápida se envía esta información, pero aún el documento queda con este estado. No se preocupen, no se asusten si ustedes ven documentos con estado de notificación procesado. En el 100% de los casos, el documento fue enviado de forma exitosa y el cliente cuenta con la información en su correo electrónico. ¿Cuáles son los estados de envío negativos? ¿Y cuáles son las acciones sugeridas para ajustar y resolver estos problemas? El primer estado es el estado caído. Este estado sucede y ocurre en caso que la dirección del correo electrónico cuente con un formato errado. Que ustedes hayan agregado una coma en vez del punto y que se haya ido sin el .com, que únicamente haya quedado con el dominio, o que cuente con dos arrobas, o todo lo contrario, que no tenga el arroba, no tenga la estructura correcta del correo electrónico. Nosotros sugerimos que ustedes desde la opción de clientes puedan confirmar los datos de correo electrónico y ajustar en caso de ser necesaria esta información. Una vez ustedes la ajusten, pueden reenviarla sin ningún problema a cada uno de sus clientes. El siguiente estado es el estado aplazado, que este estado ustedes lo pueden asociar a la respuesta del servidor de correo electrónico del cliente. Por ejemplo, hay algunas restricciones internas que tienen los servidores de correo electrónico porque cuentan con unos altos niveles de seguridad que impiden la recepción de ciertos mails. Por temas de seguridad, por el manejo de spams, no permiten recibir notificaciones de sistemas como el de IBIL. Pero para este punto, lo ideal es que ustedes puedan enviar nuevamente el documento, intenten realizar un reenvío o hablar con el cliente para utilizar un correo electrónico alterno, o que el cliente pueda hablar con su área de tecnología para que le habiliten la recepción de estas notificaciones, las notificaciones de factura electrónica. Otro estado negativo que tenemos es el típico estado de rebotado. Por ejemplo, el servidor de IBIL no pudo o quiso enviar el correo electrónico porque se realizaron muchos envíos en muy pocos segundos. Puede ser que ustedes hicieron varias veces clic en la opción enviar y el sistema rechazó el envío de esta información. Entonces, IBIL, el servidor de IBIL, no quiso enviar más correos electrónicos por intentar ese reenvío a varias direcciones. En algunos casos, también para el tema de rebotado, puede ser que el correo electrónico del cliente esté lleno, que la dirección del mail haya superado el tiempo o que el archivo cuenta con un peso especial. Por ejemplo, si ustedes enviaron notificaciones de factura con anexos, si enviaron 4 o 5 anexos y superan los 20 megas o el peso que tenga el cliente aprobado en su correo electrónico o configurado en su mail para recibir en cada uno de los correos electrónicos. Ustedes pueden reenviar nuevamente esta información desde la opción acciones masivas o contactar a nuestro equipo de soporte. Hay otra serie de estados de envío, como el estado leído y seleccionado. Es un estado que indica que el cliente ya utilizó, ya abrió la notificación de correo y ya dio clic
en los links que posee el correo electrónico. Ustedes pueden agregar algunos otros enlaces como el link para consultar las facturas en el portal VIP o la página web de soporte para que el cliente los contacte en caso de que tenga alguna duda o queja frente a la factura. Este estado hace referencia a la visualización también de esos enlaces. El siguiente estado es el estado reportado como spam y en caso de que el cliente haya reportado o haya categorizado automáticamente el correo, porque hay algunos mails que a partir de una serie de reglas asocian y categorizan estos correos como spam, pero en la mayoría de casos los clientes, si reciben facturas y no quieren recibir más esta información en su bandeja de entrada, la asocian a tipo de correo spam. También puede ser que el cliente haya solicitado la desvinculación a la lista de correos electrónicos para dejar de recibir facturas por este medio o directamente desde la plataforma. Estas son algunas de las notificaciones con las que cuenta eBill. ¿Ustedes dónde pueden visualizarla? En la columna Eventos, pueden hacer clic en Notificaciones para visualizar los diferentes estados que han tenido los envíos a cada uno de los correos electrónicos. Entonces pueden ver, por ejemplo, que este pasó de procesado a entregado. Pero, por ejemplo, aquí hay otro tipo. Este está aplazado. Muy probablemente este correo no existe. empresa@empresa.com no existe. Es un correo que no es válido. Por esta razón tiene este estado. Pero miren, fíjense que después pasó a este estado rebotado, porque esa dirección cuenta con un formato incorrecto o con información errada. Pero ustedes pueden resolver con las alternativas que mencionamos anteriormente. Básicamente, estos son los temas que ustedes pueden revisar junto con nosotros frente a las diferentes alternativas que ofrece eBill para los temas que revisamos el día de hoy. Cómo configurar notas fiscales, cómo configurar las notificaciones de factura, cómo conocer los estados de notificación y los diferentes estados que puede tener una factura, y también cómo realizar búsquedas y filtros avanzados en la visualización de nuestras facturas.